Dios me ama porque yo fui hecho a su imagen, y el diablo me odia porque yo soy la imagen de Dios. Aleluya. Y jamás el diablo podrá estar a mi altura, porque él es criatura y yo soy semejanza, soy imagen. ¿Qué tú hablabas? Diga conmigo: imagen, naturaleza, esencia, gloria. Antes, diga antes. Antes, aleluya, Señor. Él era mi casa. Diga antes. Dios era mi casa. Porque antes de que los cielos y la tierra existieran, todo estaba en Él. Diga, todo estaba en Él. Entonces, antes mi casa era Dios. Ahora la casa de Dios soy yo. Mi alma te alaba, Jesús. Te amo, Señor. Antes yo vivía en Él, ahora Él vive en mí. Él me manifestó en Adán, ahora yo lo tengo que manifestar en Cristo. Con una vida santa, con una vida pura, con una vida divina, con una vida sobrenatural, con una vida perfecta, con una vida eterna en Él. Diga, en Él. Entonces Dios me manifestó en Adán. Cuando Dios sopló en Adán, Dios le dio vida a Adán. Ese soplo que salió, ese neuma, ese soplo que salió de la boca de Dios, le dio forma, le dio vida a aquel muñeco. El barro, diga, el barro sin Dios se quiebra. Eso es usted y yo. Cuando Dios no vive en nosotros, cuando no vivimos en su reino, cuando no vivimos en Él, somos barro que se quiebra. Somos barro que peca, somos barro que falla, somos barro que le desobedece, somos barro que lo decepciona. Pero cuando Dios sopló en Adán, ese espíritu hizo que la arcilla no fuera más una arcilla que se quebrara, sino una arcilla que se inclinara para adorarlo a Él, para alabarlo a Él, para bendecirlo a Él. Amén. Entonces Dios, diga, Dios creó al hombre para que el hombre fuera un manifestador de su gloria, de su reino, para que el hombre expandiera su reino sobre toda la tierra. Sí, esa es la idea del reino, esa es la idea de Dios, esa fue la idea de Dios. Por eso es que la iglesia tiene que volver a su estado original, para el cual Dios la creó. La iglesia no fue creada para venir el domingo en la mañana a la reunión. La iglesia fue creada para cumplir un propósito eterno. La iglesia fue creada para expandir el reino de Dios, para expandir la gloria de Dios sobre toda la tierra. Gracias, Jesús. Al enemigo le gusta moverse por las tinieblas. Pero mira aquí qué tremendo. Hablamos entonces de Sión y dijimos que había habido un aborto del propósito, porque Jerusalén mataba profetas y mataba apóstoles. Dijimos que había una prostitución en el cuerpo. ¿Por qué? Y hablamos de Eva. Eva se prostituyó y la mujer samaritana se prostituyó. Estaba prostituida, mas cuando Jesús vino a la vida de ella, su vida cambió y ella retornó a su estado original. Ella retornó a Dios. La iglesia necesita retornar. La iglesia necesita volver a los fundamentos. Amén. Diga, la iglesia necesita volver a los fundamentos. ¿Y cuáles son los fundamentos? Es la base sólida. Diga, base sólida. La piedra principal. Jesús sube a la montaña y ahí se transfigura delante de sus discípulos. Y vino Elías y vino Moisés. Diga, Elías y Moisés. Y en medio de Elías y Moisés, Él se transfiguró. O sea, Jesús se convirtió en el que no era, pero que había de ser. O sea que Jesús, antes de morir y resucitar, se convirtió en el Cristo que era. Aleluya. O en el Cristo que traía dentro. Y se transfiguró delante de ellos y se convirtió en el mismo nivel de Moisés y en el mismo nivel de Elías. Divino totalmente.
Solo que se levantó un falso apostolado, que el espíritu apostólico, cuando no está alineado con el propósito eterno de Dios, con el reino, se convierte en una casa faraónica, en una casa babilónica, en una casa de control y manipulación, y se desvía del propósito eterno de Dios. Gracias, Jesús. ¿Cómo me gustaría que los pastores estuvieran escuchando con estas palabras? Es muy importante que nosotros escuchemos esto. Se levantó Pedro y ¿qué dijo? Bueno es que hagamos una enramada para Elías, una enramada para Jesús y una enramada para Moisés. Lo que Pedro quería tener era 3 mezquitas. Cuando no le funcionara Elías, se iba a ir a donde Moisés, y cuando no funcionara Moisés, se iba a ir a donde Jesús. Y eso representa el falso apostolado. Los falsos, hacer 3 imperios. Esta es la casita de Moisés, esta es la casita de Elías y esta es la casita de Jesús. Imperios apostólicos. La iglesia salió de la tradición, salió de la religiosidad y entró a un nivel apostólico. Pero desgraciadamente muchos apóstoles desviaron el propósito eterno de Dios. Y entonces yo soy un apóstol, ¿para qué? Para darte paternidad a ti, para quitarte los diezmos y manipularte y tener 300 pastores debajo de mi paternidad, y nos volvemos igual que el sistema. Mas la idea de Dios no es eso. La idea de Dios no es restaurar lo apostólico para que haya un colonizador. La idea de Dios es restaurar los fundamentos. ¿Para qué? Para que la iglesia y el cuerpo retornen a los fundamentos, y solamente así podremos cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Diga: retornar a los fundamentos. Eso. Fundamentos apostólicos y proféticos. El orden de los factores no altera el producto. No quiere decir que porque Dios dice primeramente apóstoles y luego esto y luego lo otro, significa que ellos sean los superiores. En el reino no hay uno mayor que otro. En el reino todos somos iguales. En el único lugar donde hay superiores es en la religión. Porque en la religión me conviene estar encima tuyo, me conviene saber más que tú, porque quiero manipularte. Una persona ignorante es gobernada por una persona que lo sabe todo. De hecho, a los políticos les conviene tener el pueblo ignorante, ciego. Entre más miserable es el pueblo y más preparado es el político, él los engaña y los manipula y los gobierna, porque esa es la tarea de la religión, del sistema, de Babilonia: venir y controlarte, venir y manipularte, y hacerte sentir que yo tengo una revelación superior a la tuya, y hacerte sentir que yo tengo un conocimiento superior al tuyo, y tú todo el tiempo estás admirando y admirando y admirando lo que yo digo y lo que yo hablo, porque siempre te quedarás en el nivel de esclavo, atado a una silla, atado a un sistema, con un conocimiento viejo. Pero cuando yo soy un padre de la casa, y cuando soy la manifestación de Dios, y cuando soy la imagen de Dios, y cuando he venido para cumplir el propósito, mi tarea principal no es impresionarte. Mi tarea principal es llevarte al nivel que yo vivo, para que juntos lleguemos a la estatura del varón perfecto, y así podamos cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados para vivir en esta tierra. Y esa es la idea de Dios. Y ese es el pensamiento de Dios: retornar a la iglesia, retornar a Sión, retornar a Jerusalén, que salga de su cautiverio mental, que salga de su cautiverio espiritual, que salga de su cautiverio físico, y que pueda entender que vino a esta tierra para cumplir un propósito, y ese propósito es establecer reino. Dios no tiene 2 propósitos, Dios solamente tiene un propósito. O nos alineamos al propósito de Él, o Él no está obligado a avalar nuestros propósitos. Yo quiero escribir 10 libros, 20 libros, 50 libros, y Dios me va a aplaudir y me va a decir felicidades, porque eso te va a hacer famoso a ti, te va a dar dinero, pero eso no satisface mi necesidad, satisface la tuya.
llenar el estadio de Las Vegas. Y Dios dice: felicidades, porque eso satisface tu necesidad, pero no satisface la mía. Sí, recoger los diezmos y las ofrendas no satisface mi necesidad, satisface la tuya. Cantar y tocar en el teclado como la dama lo está haciendo no satisface mi necesidad, satisface la tuya. Porque la religión dice que la adoración es de Dios, pero eso no es cierto. La adoración no satisface la necesidad de Dios. La adoración satisface mi necesidad, porque cuando yo adoro salgo de mi estado físico y entro en un estado sobrenatural, y el único beneficiado soy yo. Lindo el reino, ¿verdad? La maldita, esa sucia, miserable religión tiene que salir. Entonces, tomar las ofrendas satisface mi necesidad, porque cada vez que yo ofrendo, el único que sale de algún cautiverio soy yo, no es Dios. Él no vive en cautiverios. Él no tiene necesidad de mi ofrenda. La ofrenda no fue inventada para darle comida a Dios y que sea más barrigón. La ofrenda y el diezmo fue inventada para curarme y para sacarme de mi cautiverio y para liberarme. Aleluya, Jesús. Diga aleluya. Diga gloria a Dios. Entonces el Señor dice: solo hay una cosa que satisface mi necesidad. ¿Y sabes cuál es? Quiero que Buda se rinda ante mí. Quiero que Alá se rinda ante mí. Quiero que la macumba y el vudú y las tinieblas y los reinos de este mundo se dobleguen frente a mí y me pongan la corona y me entronen sobre todo lo que existe, porque yo soy el único Dios. Esa es mi necesidad urgente. Y en aquel día el Hijo le entregará al Padre, y entonces el Padre volverá a ser el todo en todos. Porque en este momento el Padre es el todo en mí, pero no el todo en mi mujer. Posiblemente el Padre es el todo en mí, pero no en mis hijos. Posiblemente el Padre es el todo en mí, pero no en la iglesia local que ministro. Porque mientras yo estoy pensando que la ofrenda que se recogió es para expandir el reino, el otro está pensando que la ofrenda que se recogió es para él o para ella. Motivaciones, digan motivaciones incorrectas. Porque mientras yo estoy pensando en expandir el reino, el otro está pensando en levantar una iglesia grande para que la gloria toda sea para él. Y le vuelvo a repetir lo siguiente: en la religión le damos el gobierno al hombre, en el reino le damos el gobierno al rey. En la religión voy a ver al hombre, en el reino voy a ver al rey. Son cosas totalmente diferentes. Amén. ¿Por qué? Porque la religión me dejó en la puerta, pero no entré. ¿Qué es la puerta? Cuando yo acepto a Jesús me dejan en la puerta. Cuando yo entro en el reino, yo entro por la puerta. Jesús no es el fin, Jesús es el medio para cumplir un fin. El fin es el reino. Cuando yo acepto a Jesús lo veo en la cruz. Cuando yo entro en el reino lo veo en el trono. Cuando lo veo en la cruz soy un esclavo. Cuando lo veo en el trono soy un rey. Aleluya. Entonces, ¿cuál es la idea de Dios? Que yo viva en el reino, porque yo estoy gobernando juntamente con Él en lugares celestiales. No necesito morirme para ir al cielo. No necesito que me entierren para irme al cielo, porque desde aquí y ahora estoy posicionado y entronizado juntamente con Él en lugares celestiales, en lugares sobrenaturales, en lugares divinos. Por eso necesito salir de mi estado de esclavo para ir a mi estado de rey, de príncipe, o de esclavo a príncipe, pero de príncipe a rey. La revelación en la Biblia vino en 3 niveles: vino caminando, vino corriendo y vino volando. Vino caminando con Abraham, le costó 100 años. Vino corriendo con Elías, le costó 28 años. Vino volando con Jesús, le costó 3 días.
Ahora, ¿cómo va a venir con nosotros? No nos va a costar 3 días, no va ni segundos, va a ser instantáneo y automático. ¿Por qué? Porque mayores cosas harán, porque yo voy al Padre. Cuando Jesús dice yo voy al Padre, no está hablando solamente en irse para el cielo. Cuando Él dice yo voy al Padre, está diciendo este cuerpo físico que ustedes ven será quemado, será muerto, el grano de trigo caerá en tierra y no quedará solo, sino que llevará fruto. En otras palabras, moriré y resucitaré, y cuando yo resucite me convertiré en el mismo nivel que el Padre. Sí. Entonces la religión dice, y cuando Él dice y mayores cosas harán porque yo voy al Padre, la religión cree que solamente está hablando Dios en el hecho de irse para arriba y sentarse al trono del Padre. No solamente habla de eso, está diciendo, está dando una figura: yo voy a morir, voy a resucitar, y cuando yo resucite me convertiré en el nivel del Padre y estaré en el mismo nivel del Padre. Y vendré a ustedes y seré uno con ustedes. ¿Por qué? Porque ahora ya no seré Jesús, ahora seré el Cristo de Dios. Y ahora, como el Cristo de Dios, vendré y haré morada con ustedes. ¿Qué quiere decir haré morada con ustedes? Viviré en ustedes. Estoy dando un nivel fuerte, ojalá lo entienda. La morada de Dios no es el cielo, la morada de Dios y el trono de Dios es Sión, y Sión es la iglesia. El lugar preferido de Dios es la iglesia. El lugar preferido de Dios soy yo. Pero yo tengo que descubrir quién soy en Cristo, quién soy en Él. ¿Quién soy? Un hermanito que viene el domingo, un religioso. Para los evangélicos el día del Señor es el domingo, para los judíos es el sábado, para la macumba es el martes, para el vudú es el viernes. Ahora, para el reino el día del Señor es Jesucristo. En Él se centra el día perfecto. Él vino para manifestar el día perfecto. Él vino para manifestar el año agradable. El año agradable del cual hablaba era la venida del reino. Era la manifestación del reino sobre la tierra. Porque el reino no va a venir, el reino ya vino. El reino vive en mí y yo soy un manifestador del reino de Dios. De una cultura diferente, de una mentalidad diferente, de una vida diferente, de una cosmovisión diferente. Manifestadores del reino. El reino no va a venir, el reino ya está. Y cuando Él dijo he venido a manifestar y a predicar el año agradable era la venida del reino, la manifestación del reino a través de la vida y del carácter de Jesucristo sobre la tierra. Por eso la iglesia tiene que volver, diga volver a su carácter original, a su estado original, para poder manifestar la vida de Dios sobre la tierra. Le estoy dando algo fuerte, hermano. Dando reino puro. No le estoy dando comida de la mesa de Jezabel, ni comida de la mesa de Faraón, ni comida de la mesa del gran cocodrilo, ni de las aguas del gran Nilo. Le estoy dando palabra y comida de la mesa del reino, pan del reino. Porque las migajas son para los perros, pero el pan es para los hijos.